Vamos a la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Vamos a leerlo juntos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Lo tenemos en la pantalla. Dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo juntos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, todos juntos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. La palabra preciosa en el contexto del versículo anterior que dice no como oro o plata, sino con la sangre preciosa, es una alusión a las piedras preciosas, ya que habló de oro y de plata. Y una de las cosas con las piedras preciosas o con el oro o con la plata o los metales valiosos es que estos nunca valen menos, al contrario, mientras pasa el tiempo valen más. Nos está diciendo que el valor precioso, maravilloso, eterno de la sangre de Cristo es invaluable, que no se debe menospreciar la sangre maravillosa de Jesús. El día de hoy, el tema que tengo para compartir, como hemos estado en este camino desde Semana Santa para acá, hablando sobre Cristo, hablando sobre el Evangelio, hablando sobre la cruz, hablando sobre la resurrección, hablamos sobre Pedro, sobre Judas, hablamos sobre Barrabás. Recién el miércoles también teníamos un tema respecto a aquellos que estuvieron cerca de la cruz pero lejos de Jesús, y cómo algunos anduvieron en secreto, no buscando a Jesús de una manera pública, sino en secreto. Y veíamos la importancia de amar a Cristo de una manera pública, de una manera abierta. Mayormente que estamos en un país que nos lo permite, ¿verdad? Adorar a Jesús, hablar de Jesús, presentar a Jesús y expresar nuestra fe pública, como el día de ayer estuvimos allá en Cadereyta, en Valle del Roble, allá en Cadereyta con los niños, y agradezco a todo el equipo que fue a servir. Hicieron un excelente trabajo, todo salió perfecto y hasta sobró, gracias a Dios. Sobró de tal manera que pudieron ir al hospital todavía algunos hermanos a llevar alimento, y todavía les sobró. Dios hizo ahí milagros de multiplicación, y agradecemos a cada uno de ustedes su apoyo, su trabajo en todas las cosas, desde los que oraron por nosotros, los que fueron, los que trabajaron, los que dieron, los que sembraron, gracias a Dios. Y pues hoy estamos contentos que algunas de las personas que nos acompañaron allá hoy están aquí. Es de mucha bendición que sirvamos a Dios de esta manera. Vamos a seguir haciéndolo, amén. La sangre de Jesús es entonces el precio de nuestra redención. En la palabra de Dios, Dios estableció en Levítico capítulo 17, 11, que la única manera de expiar, de perdonar pecados, era a través de la sangre. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, nos habla de esa forma antigua de los rituales de Israel, como una sombra de lo que debería venir, como Cristo, como el Cordero de Dios, derramando su sangre, va a perdonar nuestros pecados. Así que el tema del sacrificio de Jesús es base, es fundamento. Todo cristiano debe saber de esto, y debemos honrar, amar y reconocer
a Jesús porque Él derramó su sangre por nosotros. Si no hiciera nada más que eso, si no me diera la casa que yo quiero, si no me diera el lugar que yo quiero, si no me diera el coche que yo quiero, si no me diera nada de lo que yo sueño y deseo, aún así, aunque Él no hiciera nada más, solo el hecho de que Él fue a la cruz y derramó su sangre por mí es suficiente para que le adoremos toda la vida, para que le entreguemos nuestro corazón, para que le sirvamos. El derramamiento de su sangre, que como acabamos de leer, es la sangre preciosa, es lo más valioso. La palabra preciosa, como les decía, es utilizado para las piedras de gran valor, como los diamantes, los rubíes, las esmeraldas. Y estas piedras no pierden su valor, al contrario, valen más. Representa para nosotros que la sangre de Cristo es lo más valioso. Pero dentro de lo que está diciendo Pedro es, mira, no pagaron tu salvación con cosas, con oro, con plata, con piedras de aquí de la tierra, sino que tu salvación fue pagada con la sangre valiosa, maravillosa de Jesús. A ver, ¿qué significa? Que se redime o se rescata algo y de acuerdo a lo que se paga es el valor que se le asigna. De acuerdo a lo que se paga es el valor que se le asigna. Si yo voy ahí y Licón tiene embargada mi cuenta porque no le he pagado mi casa y le debo varias letras de mi casa, y él me dice lo tengo que sacar porque me debe a mí como banco, ¿cuánto le debo al banco? Y él va a decir, le vamos a asignar un valor de deuda a su casa de $500,000 porque es lo que debe. Entonces mi casa en ese momento, ¿cuánto vale? ¿Quién le asignó el valor? El banco. Aquí hay una asignación de valor. ¿Cuánto valió tu redención? ¿Cuánto vale usted entonces? ¿Ya lo entendió? No, yo creo que todavía no. Usted tiene un trabajo. ¿Cuántos se han sentido alguna vez por cuánto le pagan en el trabajo? Dicen, yo debería ganar más. Pero ellos asignan un valor a tu trabajo y te dicen, tu día vale 200, tu día vale 300, tu día vale 500, tu día vale 1000, tu día vale, etcétera. Y ahí va subiendo. ¿Quién le asignó ese valor? El sistema. El sistema. Pero en Cristo, nuestro valor no está determinado por el sistema, por la política, por la religión. Nuestro valor está estimado por nuestro Creador. Usted no vale lo que dice la gente que vale. Si algún día alguien le lastimó diciéndole tú no vales nada, si algún día alguien le dijo que usted no puede, que es un torpe, que es un tonto, etcétera, tantas cosas que luego se nos asigna en el mundo, quite esas ideas de su cabeza y piense en lo que su Creador dice de usted. Usted vale el valor más alto que pueda existir en todo el universo. La sangre preciosa de Jesucristo. Usted tiene un valor altísimo. Usted es valioso a los ojos del Señor. Si alguien te hizo sentir mal, si alguien de alguna manera te quiso bajar con palabras y hacerte sentir lo peor, hoy recuerda que esa es la opinión de alguien, esa es la visión de alguien, porque así está su corazón. Pero el que te hizo, el que te creó, sabe que tienes un valor altísimo, el valor de la sangre preciosa de Jesucristo. Así que debes estar contento y alegre por eso, porque eres valioso. Eres valioso a los ojos del Señor.
Fuiste redimido con la sangre preciosa de Cristo. Y el día de hoy quiero recordar un mensaje que di como hace 3 años acerca de la sangre de Jesús, pero de acuerdo a sus heridas. Jesús fue herido y cuento por lo menos 7 heridas de las cuales brotó sangre de Jesús, y entender lo que dice Isaías 53, que por sus heridas, por su llaga somos nosotros curados, que es el derramamiento de su sangre lo que nos da promesas de libertad, de bendición y de poder, que sin la sangre de Jesús no habría nada, pero Él derramó su sangre por nosotros. La primera herida de la que podemos hablar, la platicamos y por eso podemos avanzar rápido, aparece en Lucas 22:44. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Todavía no lo habían golpeado, no lo habían azotado, sin embargo la sangre ya estaba brotando. ¿Por qué estaba brotando? Físicamente, por estrés exagerado, tremendo, que estaba rompiendo sus vasos sanguíneos. Espiritualmente, el peso del pecado estaba cayendo sobre él. Espiritualmente, todo el infierno venía a enfrentarlo. Espiritualmente estaba solo, el padre estaba alejándose del hijo. Emocionalmente, sus amigos lo estaban traicionando, sus amigos lo estaban abandonando. Él sabía que toda esa carga venía sobre su vida, y Jesús experimentó, como vimos, ansiedad y depresión esa noche. Todo el peso que Jesús dijo me lleva hasta la muerte, siento una tristeza hasta la muerte, era tan profundo que le afectó en su cuerpo, y su cuerpo empezó, como dice Isaías 53, a ser molido por nuestros pecados. Jesús, al ser aplastado por la ira de Dios, al ser aplastado por la ansiedad y la depresión, al ser aplastado por el abandono, al sufrir todas las emociones humanas negativas en contra suya, aparte de la presión del infierno y aparte de la presión de estar solo en su batalla, en esa noche, él, al ser molido en las 3 áreas, física, emocional y espiritual, él está sudando sangre. La herida de la sangre en su sudor, cuando sus venas se revientan, cuando sus venas lloran por la presión que él está sufriendo. ¿Qué me enseña a mí esa herida de Cristo? Sudor en la sangre. Que Cristo no solo pagó por tu salvación, por liberarte del pecado, que Cristo también entiende cuando estás ansioso, cuando estás triste, cuando estás presionado, que Él también te puede ayudar y sostener cuando sientes que el mundo se te viene encima. Él también te comprende y puede estar contigo, porque Él pagó con su sangre también por tu sufrimiento. No solo el sufrimiento del pecado, sino también el sufrimiento emocional, el sufrimiento espiritual y el sufrimiento físico. Él sufrió para darnos libertad. La sangre brotaba de su cara. La cara de Adán era de vergüenza. Cuando él pecó, se fue a esconder. Dios le dice: ¿por qué te escondiste? Y él dijo: tuve vergüenza y tuve miedo porque estoy desnudo. Póngale a su vecino cara de que me da pena. Dice: no, ahorita no me da pena. Jesús, en su rostro de estrés. Bueno, a lo mejor rostro de estrés sí se lo puede poner. Póngale rostro de estrés al vecino así. Ándele esa mera. Cristo llevó nuestra vergüenza y pagó nuestra vergüenza con su sangre preciosa.
Cristo pagó nuestra ansiedad y tristeza con su sangre preciosa. Derramó su sangre por nosotros. La segunda herida que Cristo sufrió, vamos a leerla en Mateo 26, 67. Mateo 26, 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Esos golpes en la cara, imagínense, puñetazos en la cara. Hoy que traes barba nazarena, ven. ¿Qué le daban? Su cara ya había sangrado por el estrés en Getsemaní, pero ahora dice que le están dando puñetazos, lastimando su boca, sus dientes, está sangrando su boca, sus ojos se ponen morados de sangre, lo están golpeando en la cara. Cualquier hombre que alguna vez ha recibido un golpe en la cara sabe lo vergonzoso que es. Cristo, el hombre perfecto, fue golpeado en la cara, llevando nuestra pena, nuestra vergüenza. El pecado tiene que ser juzgado y el Señor fue golpeado por nosotros. Puñetazo, sí. ¿Qué es más vergonzoso para un hombre? ¿Un puñetazo o una cachetada? Una cachetada es más vergonzoso. ¿Qué dicen las hermanas? Entonces ya no le voy a dar cachetadas, puño. No. Cero violencia. Gracias. Su rostro empieza a desfigurarse. Curiosamente, los primeros ataques fueron en la cabeza. Número 3, corona de espinas. Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Los ataques primeros son en la cabeza. Corona de espinas. Obviamente tiene un simbolismo bíblico. Cuando Adán peca, la Biblia dice que el Señor obviamente trata con él, pero una de las consecuencias del pecado, primero la consecuencia fue emocional. Hay una conciencia de vergüenza, de miedo. Se esconden. Hay un conocimiento del bien y del mal. Hay vergüenza, hay miedo, alteraciones emocionales por el pecado. Se esconden de Dios, se rompe la relación con Dios. El pecado trae muerte y muerte significa separación. El pecado separa al hombre de Dios. Se van y se esconden. Pero luego el Señor, cuando los manda a llamar a Adán y Eva, dice que una de las consecuencias del pecado sería conocer el dolor físico. Con dolor darás a luz. Pero Adán le dice otra de las consecuencias: con el sudor de tu frente vas a conseguir la comida. Antes Adán en el huerto solo estiraba la mano y los árboles le daban la comida. Pero ahora dice que va a tener que esforzarse para que la tierra le produzca fruto. Y dice, además de eso, la tierra va a producir espinas y cardos. El sudor de Cristo, cuando Cristo suda sangre, representa entonces no solo la vergüenza de nuestro pecado, sino las consecuencias de tener que sufrir
en la tierra, en el mundo va a haber aflicción, dificultades. Los espinos representan las dificultades en el trabajo para conseguir la comida, para sobrevivir. Pero Cristo, cuando lleva la corona de espinas, nos está dando una señal, una promesa, que Él también no solo está redimiendo al ser humano, sino que también está redimiendo la tierra, porque la tierra también tiene una promesa, que la tierra será renovada y redimida cuando baje un nuevo cielo y una nueva tierra y todas las cosas sean renovadas y el Señor traiga su reino al mundo y este mundo se convierta en paraíso de nuevo. El Señor no solo está rescatando al ser humano, sino también rescatando la misma tierra, redimiendo la tierra del príncipe de este mundo. Y no lo hizo con una corona de oro, no lo hizo con lujos, no lo hizo, no se coronó como rey con la corona de David, sino con la corona de sufrimiento, con la corona de dolor en su cabeza. Otra herida que Jesús vivió, la número 4, también en su cabeza, Mateo 27, versículo 30. Mateo 27, 30 dice: y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban. ¿Dónde le golpeaban? La cabeza. Todos los ataques empezaron ¿dónde? ¿Cómo trabaja Satanás? ¿A dónde ataca? En un sentido físico, la mente, los pensamientos. Él no puede saber lo que usted piensa. El único que sabe lo que usted piensa es Dios. Algunos dirán gloria a Dios y otros dirán qué miedo. Pero Dios sabe lo que tú piensas. El diablo no puede saber lo que tú piensas, pero sí puede generar un ataque a tu mente. Pensamientos negativos, pensamientos de pecado, golpear la cabeza. También en otro sentido podemos decir que la estrategia del diablo es atacar la cabeza en el sentido del liderazgo. Jesús enseñó y recordó aquel versículo del Antiguo Testamento que dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Cuando es lastimada la cabeza, que representa el liderazgo, entonces el resto de sus seguidores serán lastimados también cuando no hay liderazgo, cuando hay un liderazgo herido. La Biblia nos dice que la cabeza en el hogar, ¿quién es? ¿Quién es la cabeza del hogar? 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 Se ponen nerviosos de que les pregunte o no quieren reconocer o alguien más manda en la casa. La cabeza de la casa es Cristo. La cabeza de la iglesia, porque usted es la iglesia. Pero luego debajo, la cabeza de la mujer es. La cabeza de la mujer es. La cabeza de la mujer es. ¿Por qué les da miedo decirlo? El varón. ¿Dónde están los varones? Ya saben que si no, no van a cenar, ¿verdad? Hermanas, denle permiso. Dije denle. Denles. Gracias, gracias. Maestra, ayúdeme. Denles permiso de decir el varón. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Quién? Cristo. ¿Y de la mujer? ¿De la mujer? Ya como que se va activando un poquito la fe.
Gracias, Señor. Vamos al 30%. Lo diré una última vez porque ya perdí mucho tiempo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Bajó a 25. Que Dios los bendiga, Señor. Yo hice mi trabajo. La mujer es muy importante en nuestra cultura. Siempre lo va a ser. Las damas en nuestra cultura mexicana cobran una importancia sumamente grande. No se puede negar y es una realidad que celebramos porque amamos a las mujeres. Celebramos a las mamás, amamos a las esposas, queremos a las hijas. Eso no puede cambiar. Pero en este sistema no debemos olvidar que si el varón no está presente, si el varón no es honrado, si el varón no es cuidado, bajo el aspecto no de verlo infantilizado, sino honrado, reconocido, tenemos luego una sociedad que se autodestruye, porque hay un diseño de Dios. No es machismo, no es machismo, ni machismo ni feminismo. El enemigo quiere que no funcionen, que no estén bien conectadas, que haya problemas. Heriré al líder y los seguidores serán dispersados. Cristo fue herido primero en la cabeza. Para nosotros debe ser un recordatorio de la importancia de honrar, de amar, de cuidar a quienes nos lideran, a quienes están al frente de nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera mantener esa cadena de liderazgo en honra, en amor, nos protege, nos ayuda a estar conectados, a estar unidos. En el hogar hay que cuidar a ese hombre, hay que cuidar a ese varón. No más dos hermanas. Hay que amar a ese papá. Bueno, con el papá como que siento más respeto. Hay que amar a esos papás. Ven, ahora cambio. Hay que amar a esos esposos. Es que no dije la palabra. Le tienen miedo a que diga hombre. Bueno, a esos esposos. Porque cuando cuidamos la cabeza, estamos actuando de una manera que estamos cuidando el resto. Y ahora le hablo a las cabezas, varones. Santo, se me hace que ahí está el problema. No son las mujeres, son los varones. Cuídese. Cuídese. Imagínense que las piernas llegan solas aquí a la iglesia. ¿Y dónde está la cabeza? Se quedó viendo un partido. La cabeza toma las decisiones en unidad con todo el cuerpo. No es que impone, se coordina. Diga conmigo, la cabeza no impone, coordina. ¿Qué hace el cerebro? Manda señal. Pie, muévete, pie izquierdo, pie derecho. Ni siquiera hay que pensarlo, todo el cuerpo ya está coordinado, de manera que seguimos la coordinación del cerebro, de la cabeza. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza tuvo que sufrir, la cabeza tuvo que ser golpeada para que luego todo el cuerpo fuera sanado. Cristo llevó en su carne, en su cuerpo, primeramente en su cabeza, un dolor físico, un dolor mental, un dolor emocional, una frustración tremenda que lo hizo sangrar, los golpes en la cara, la vergüenza de ser abofeteado, el llevar la cruz en su cabeza y luego ser golpeado con un palo en la cabeza
toda esa pena, todo ese dolor sobre la cabeza, para que usted tenga una cabeza renovada. Y ya no solo hablando en términos de liderazgo sobre varón o mujer o esposo y esposa, sino hablando en un sentido general, que nuestra cabeza pueda tener paz, que nuestra mente pueda tener descanso. Cristo llevó la frustración, Cristo llevó la ansiedad, Cristo llevó la depresión, Cristo llevó el dolor mental, Cristo fue atacado por demonios, su cabeza fue golpeada, Él fue lastimado física, mentalmente también, para que usted reciba paz, para que usted pueda decir: llevo mis pensamientos a Cristo. Cuando me visita la tristeza, le digo a la tristeza: el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando me visita la ansiedad y el diablo me quiere atacar con ansiedad, yo entonces puedo decir que Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Cuando me visita los problemas emocionales, yo puedo ir a Cristo, porque sé que Él sufrió por mí, para que yo pueda tener una mente, una cabeza libre, sana, bendecida y fortalecida. Es decir, Cristo también sufrió por nuestros problemas mentales. Número 6. ¿Me ayudan, muchachos? Los clavos. Lucas 23:33. Y le crucificaron allí. Esto estaba profetizado en Salmos 22, versículo 16, donde se menciona: y horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. O sea, los agujeraron. Desde el libro de los Salmos estaba profetizado que Cristo tendría que ser traspasado en sus manos y en sus pies, atado. Si usted recuerda los sacrificios en el altar, el cabrito o el cordero o la vaca se ataba al altar en forma de cruz, se ataba. Cristo fue atado a la cruz, y no con cuerdas, sino con clavos. Fue traspasado en sus manos y sus pies. Esas manos benditas que sanaron, esas manos preciosas que levantaron al cojo, esas manos que se pusieron sobre leprosos, esas manos que levantaron a la mujer pecadora y le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Esas manos preciosas que nunca lastimaron, que nunca golpearon a nadie, que nunca se utilizaron para ninguna cosa pecaminosa, inmoral o perversa, esas manos limpias y santas fueron traspasadas por nosotros. Esos pies maravillosos que a donde iba llevaban amor, llevaban gracia. Esos pies que cruzaron todo Israel del norte al sur y viajaron para llevar palabras de paz, de esperanza y de amor. Esos pies hermosos que caminaron sobre el agua, esos pies divinos, ahora son traspasados por clavos. Los pies tenían que ser traspasados, como el Señor dijo en Génesis capítulo 3: la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le morderá el talón. Y esa era la forma de la crucifixión. Los clavos traspasaban por el frente del pie y salían por el talón. El talón era traspasado. Cristo fue traspasado en manos y pies. Fue herido por nosotros. Finalmente, la última herida sangrante de Jesús. Perdón, me pasó una. Los azotes. 40-1. Los azotes. Juan 19 dice: entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Sabemos que los azotes que recibió Jesús no era cualquier golpe.
No era algo como cuando el niño se porta mal y papá le dice al niño: voy a hacer como que te pego, pero no te voy a pegar, no le digas a tu mamá. La mamá: corrígelo. Y el papá: te voy a pegar despacito, pero tú dile que te pegué fuerte. Los golpes que Jesús recibió, de acuerdo a la historia, tenían el poder de arrancar la carne, los músculos, y dejar que los huesos se vieran. Las heridas que él sufrió no eran menores. Usted ha visto algunas películas y aún así las películas no retratan todo el sufrimiento de Jesús, ni la pasión de Cristo, que es la más sangrienta hasta el día de hoy, puede retratar el sufrimiento que Jesús llevó al ser azotado en su espalda. La lanza en el costado fue la última herida que él sufrió, y lo hicieron así para aceleradamente terminar el trabajo los romanos, porque los que eran crucificados podían sobrevivir un día, 2, 3, hasta 4 días. Era el castigo peor, porque la gente agonizaba durante hasta 3, 4 días. Podían estar ahí colgados sin morir. Lo que hacían cuando ya querían terminar con eso para colgar a otro es que con un mazo le rompían las piernas para que el dolor hiciera que ya su corazón debilitado terminara. Pero no le rompieron las piernas a Jesús. La Biblia decía que no se le debería romper ningún hueso, pero para asegurarse de que realmente estaba muerto, ellos querían confirmar, atravesaron su pecho con una lanza, y la Biblia dice que salió sangre mezclada con agua. La confirmación médica de que su corazón se había parado ya, porque el agua se había acumulado en los pulmones. Señal de que su corazón se había detenido. Pero es curioso pensar en eso, porque Jesús no murió solo porque lo hayan matado, sino que la Biblia dice: yo pongo mi vida. Cuando Jesús gritó: en tu mano encomiendo mi espíritu, dice que Él allí exhaló y ahí murió. Él entregó su vida por nosotros. Realmente murió en la cruz. Y tenemos que decirlo, porque durante toda la historia del cristianismo ha habido ciertos grupos o sectas que dicen que no murió verdaderamente, que tenía un cuerpo diferente, un cuerpo angelical, y que no murió, que estaba desmayado. Pero el testimonio de los romanos, ni siquiera de los judíos, de los romanos, es que verdaderamente ese hombre estaba muerto, confirmado a través de la lanza que atravesó su pecho. Era imposible que él siguiera vivo. Hasta la última gota de sangre salió del cuerpo de Jesús, porque lo último que salió después de la sangre en el pecho fue agua. No había más sangre. Toda la sangre había salido de su cuerpo. Él derramó toda su sangre para salvarnos. Así que, iglesia, aunque este sermón es más didáctico, más enfocado a aprender o recordar la obra de Cristo, quiero concluir con esto. Si tu vida es valiosa a los ojos de Dios y ya lo comprendiste, ahora debemos ver que el sacrificio de Cristo es lo más valioso. Tenemos que valorarlo. Tenemos que valorar la sangre maravillosa que se derramó por nosotros.
Tenemos que adorar a Cristo bajo ese agradecimiento de que Él entregó todo por nosotros, que Él sufrió por mí, de que Él se entregó por mí. Debemos entonces entregarnos nosotros a Él. Debemos nosotros vivir para Él. Yo sé, sería más emocionante decirles: hermanos, viene tu casa, viene tu carro, porque en este año va a pasar esto, y a lo mejor muchos gritaríamos de emoción. Pero hoy no quiero emocionarte, hoy quiero confrontarte. Cristo dio su vida por ti, ahora te toca a ti dar la vida por Él. Él padeció en la cruz por tus pecados, entonces dejemos de vivir en pecado. Él vivió en santidad, venciendo al pecado, murió en la cruz para con su sangre perdonar tus pecados. Entonces ya no vivamos más en el pecado, luchemos contra el pecado, venzamos la tentación. Su sacrificio costó tanto y es tan valioso que vale la pena vivir para Él, que vale la pena gastar la vida en Él, que vale la pena guardarse del mundo, que vale la pena consagrarse, que vale la pena vivir para el Señor. Hay que valorar al hombre de la cruz. Si nosotros los cristianos no valoramos al hombre de la cruz, ¿quién lo va a hacer? Si nuestros sermones y nuestras canciones y todo lo que hacemos habla más de mí que de Él, entonces ¿dónde estoy dejando el sacrificio del Cordero? Estamos en una coyuntura de la historia donde el cristianismo va a enfrentar otra vez esta renovación espiritual, donde por un lado queda el sistema que está enfocado en la felicidad del hombre, en tu bienestar, en estar feliz, en tener a un Dios que lo vemos como un banco que no pide comisión, que da todo gratis, y ver un cristianismo donde Dios es utilitario, como un Santa Claus que vamos a visitar para que nos dé todo. Y por el otro lado, el evangelio que hemos heredado desde hace 2000 años, valorar al que murió en la cruz. Y si ganamos, le alabamos, y si perdemos, le alabamos, y si nos da, le alabamos, y si nos quita, le alabamos. Valorar más que las cosas, más que el mundo, más que el dinero, más que las cosas de esta tierra. Valorar al que murió en la cruz. Y si Él nos da, lo vamos a adorar, y si no lo hace, Él sigue siendo digno de recibir el honor. Él sigue siendo digno de venir a la iglesia. Él sigue siendo digno de leer la Biblia ahí en la casa. Dios quiere entonces que volvamos a enamorarnos aún mucho, mucho más de aquel que murió en la cruz. Valorar su sacrificio.